Bendiciones, bendiciones. Qué gusto poderles saludar. Damos gracias a Dios por este tiempo tan extraordinario. Definitivamente son tiempos muy buenos, muy oportunos para darle gloria a nuestro gran Dios, bendecir su nombre, agradecerle por sus bondades, por sus beneficios, por sus favores, agradecerle por su presencia con nosotros, por todo lo que ha estado pasando a nuestro alrededor, en nuestra casa espiritual, en cada uno de los hogares de las familias de la Iglesia Renovación. Les saludamos muy cordialmente y pues desearles que con esta palabra que les vamos a compartir, ustedes sean edificados, sean posicionados como debe ser en Cristo Jesús, que puedan descubrir su propósito de vida espiritual, que puedan entender lo que dice la palabra del Señor. De igual manera, esto se trata de fe, se trata de creerle a Dios, se trata de asumir compromisos con Él y de estar en Él. Más que serle fiel a una institución, más que serle fiel a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un pastor, a un maestro, a una casa, a una institución, serles fiel a Dios, fieles a Dios, ante todo la fidelidad a Dios, porque Dios es quien nos dio la vida. Él fue el que pagó el precio por nosotros, no fue una institución, no fue una persona. Entonces, Él es el autor y el consumador de nuestra fe, en Él está anclada nuestra vida, nuestra alma, a Él es a quien debemos servirle, a Él es a quien debemos honrarle y amarle por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas. Quiero que oremos, por favor. Vamos a orar y hoy quiero hablarles acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, ¿qué beneficios tienen en nosotros una bienaventuranza? ¿Para qué es una bienaventuranza? ¿Por qué hay tantas bienaventuranzas en la Biblia y qué significa esta hermosa palabra? Entonces, vamos a orar. Les invito a que, si pueden hacerlo ahí donde están, tener una actitud reverente delante de Dios. Y bueno, le pedimos a Él que nos bendiga. Amado Señor y Dios, en el nombre de Cristo Jesús, a ti sea el honor, a ti sea la gloria y la honra, Padre bueno. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos acceder a ti y hacerlo a través de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Gracias por la obra redentora que tú planeaste, Señor, porque nos incluiste en ella, Señor. Gracias por transmitirnos a tu Santo Espíritu, Señor amado, para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Y gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Gracias, Señor, por tu palabra que es como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tu palabra es como el bálsamo, el refrigerio, Señor, que necesitamos, como la brújula, es como ese estandarte precioso, Señor, que nos guía cada día y nos enseña lo que hablas tú y lo que quieres para nosotros. Hoy en tu nombre bendecimos tu divina palabra, Señor, que nos ha hecho tanto bien, Señor, porque así como por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra, con tu palabra nuestra vida ha sido transformada, nuestra vida ha sido renovada, nuestra vida ha sido cambiada, Señor. Y no solo la nuestra, sino la de nuestros familiares, la de personas conocidas, Señor. Nuestras casas han sido muy bendecidas porque tu palabra ha llegado, Dios. Gracias, Señor mío, por tus consejos, por tus orientaciones. Gracias por tus siervos, Señor, que predican tu palabra a diestra y a siniestra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias por los que la predican en las calles, las predican en los parques, Señor, en auditorios gigantes, Señor, en escenarios maravillosos, Padre. Gracias por todos ellos, Dios mío, por las inversiones económicas que se hacen, Señor, para traer predicadores de diferentes lados, Señor, para los escenarios, Señor, para los instrumentos, los elementos, para los alimentos, Señor mío. Gracias porque es el dinero mejor invertido, Señor. Gracias por los empresarios, Señor, que siembran, que donan, Señor mío, para que tu palabra siga siendo
llevada a más personas, Dios. Gracias por las instituciones, Señor, editoriales que imprimen Biblias, que imprimen libros de consulta, Señor, y que todo esto edifica a tu pueblo, Dios. Gracias por nosotros como Iglesia Renovación, Señor, que también hacemos un aporte, Dios, para que muchas personas también lleguen al conocimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, en tus lindas y preciosas manos colocamos este programa, Fundamentos Bíblicos, Señor, para poder edificar a más personas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, con el muy buenos días. Bueno, saludar a Nidia López, una niña de la casa. Y quiero que por favor, Nidia, leamos en la palabra del Señor Apocalipsis capítulo 1, versículo número 3. Apocalipsis 1:3, ¿sí? Que lo podamos leer, podamos observar cómo el Señor tiene una gran bendición para todos nosotros. Bien, pues, Ana. Buenos días para todos. Leemos la palabra Apocalipsis capítulo 1, el verso 3, y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, excelente. Gracias, Nidecita. Bien, mis amados, las bienaventuranzas. Una bienaventuranza es dada a una persona que se le está prácticamente deseando un bien. Eso es una bienaventuranza, es desearle bien a alguien, a una persona que puede estar desanimada, que puede estar triste. Es como darle un consejo, es como darle esperanza a esa persona. Y por eso Dios, conociendo la actitud nuestra, sabiendo cómo somos en verdad, pues Él lo que hace es alentarnos. Si ha habido el libro al cual muchas personas jamás han accedido por temor, bueno, temores infundidos, diría yo, es el libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación, revelación, quitar los velos, revelar, o sea, quitar lo que impide que se pueda ver nítidamente. Eso significa Apocalipsis, quitar velos. Y en el tiempo del apóstol Juan, prácticamente todo se escribía como con claves, con códigos, porque peligraba la vida de los primeros cristianos si ellos divulgaban, digamos, abiertamente, si ellos confesaban a Cristo Jesús. Entonces lo que hicieron fue usar claves, usar muchas claves. De hecho, el saludo de los primeros cristianos era con este símbolo, así, con este símbolo, el ojito de pescado, el ojito de pescado, dando a entender que ellos eran los pescadores de hombres. O sea, ellos no se decían cristianos, hermanos, ellos no procuraban no mencionar algo que los delatara para que la vida de ellos no corriera peligro. No porque le tuvieran miedo a la muerte, no, para nada, sino porque ellos consideraban que estar con vida era poder llegar a otras personas y salvarles, ayudarles a que el mensaje llegara más lejos. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor, en boca del apóstol Juan, o mejor, aquí directamente, hablando el Señor Jesucristo, que es quien se le aparece al apóstol Juan y le dice: bienaventurado el que lee, porque no querían leer. O sea, hasta el día de hoy muchas personas piensan que es un libro muy místico, que es un libro que causa miedo, causa pánico, como que lo que está escrito ahí no se puede entender. Entonces el Señor, para agregarle motivación a que se lea el libro de Apocalipsis, le coloca una promesa: bienaventurado, doblemente feliz el que lea este libro. No solo los que lo lean, sino él sabía que también había personas que no
nunca aprendieron a leer. Entonces también la bienaventuranza iba para los que oyeran la palabra, el mensaje. Y como si fuera poco, la misma bienaventuranza bendice a los que guarden las cosas escritas, o sea, aquellos que la conserven para compartírsela a terceras personas. Esa es la razón, Nidia López, Nidia Avendaño, Claudia Mayerli, quienes están a través de Facebook Live también. Esa es una de las razones. Amén, Pastora Ninfa, que la bienaventuranza venía para dar motivación, para decirle a la gente, no le tengan miedo al libro de Apocalipsis. Es un libro de esperanza, es un libro de bendición. Es mejor conocer una verdad que desconocerla, que ignorarla. Siempre es mejor, aunque aparentemente es la sensación de que es incomprensible, pero siempre es mejor conocer la verdad. ¿Sabe cuántas personas desafortunadamente se van a encontrar con su sorpresa en la eternidad? Porque no se atrevieron a develar, a quitar los mantos, los velos. Entonces prefieren andar en una ingenuidad. Entonces, esta es la primera bienaventuranza del libro de Apocalipsis. La voy a leer en su totalidad. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Es como si se hubiera escrito esta mañana, tempranito, y la estuviéramos recién leyendo. Porque no podemos ignorar cuántas verdades, cuántas bendiciones tiene el libro de Apocalipsis. Bueno, muy bien. Esta primera bienaventuranza. Hay una segunda que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Por favor, Nidia López, es tan amable, le da lectura. 14:13, pastor. Sí, Nidiecita, por favor. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Wow, muy bien. Segunda bienaventuranza. Tremendo, ¿no? ¿Quiere hacer algún aporte, Nidia, ahí? Porque dice, bienaventurados de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. ¿Qué piensa mi Nidiecita? Pues, pastor, siempre he escuchado que cuando uno muere y está con Dios es ganancia para uno y pues sé que así es, porque pues cuando yo estaba, o sea, cuando yo estaba sin Dios, sentí que nunca había vivido, o sea, mi vida pasó, pero yo estaba muerta en vida. Entonces, en el momento que llego a Dios, sentí amor por la vida, perdí miedo a muchas cosas, empecé a soñar, a esforzarme, a creer de que merezco cosas bonitas, a que soy amada, que tengo un padre. Entonces, si uno muere en Dios, lo que cuando usted decía de que el entierro de su mami, de que no se sentía como un dolor así, como un entierro normal, que uno ve la gente, bueno, tomando, destrozada, mejor dicho, con miles de pesares, porque una familiar de nosotros que también falleció en Cristo, yo era chiquita y yo también me acuerdo que yo sentí, o sea, se veía eso también, o sea, nadie lloraba así, una cosa terrible y eso. Entonces, más bien era como una paz, como una tranquilidad y pues más cuando uno ya sabe a lo que se va a esperar cuando se despierte nuevamente. Es muy, uno es bienaventurado por eso. Eso, muy bien. Gracias, mi Nidia. Y así es, mire que uno cuando se le quitan esas vendas y uno puede ver su realidad, uno da gracias a Dios, dice Señor, de lo que nos estábamos perdiendo. Esa otra vida que estaba oculta. Entonces ahí es donde uno entiende que hay un reino espiritual
encargado de poner velas, vendas, de poner velos mágicos, de hacerle creer a uno que eso no es verdad. Pero cuando el Señor se glorifica en nuestras vidas y nos quita esas vendas, wow, uno dice, todo lo que acaba de decir su merced Nidia, que uno le coge amor a la vida. Uno dice, vale la pena vivir esta vida y que Dios nos dé oportunidad de que vivir muchos años para poder ayudar a muchas personas a conocer este camino. Ese es el propósito de esta vida. Uno no pide más vida para viajar muchas veces, para pasear, para comprar cosas. No, todo eso es secundario. El propósito principal de la vida es compartir a Cristo Jesús a más corazones, llegar a más personas. Bueno, hermosa bienaventuranza, ¿no? Oí una voz que desde el cielo me decía, imagínense, directamente Dios hablándole a los hombres, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque descansan de sus trabajos. Pero cuando dice que sus obras siguen, ¿cierto? Entonces seguiremos amando al Señor, seguiremos adorando al Señor. O sea, ¿qué es lo que se acaba aquí en la tierra? El trabajo, la fatiga, el día, la noche, el acostarnos, el levantarnos, el vestirnos, el comprar, el hacer tantas cosas. Todo eso se acaba. Pero la exaltación a nuestro Dios continúa. Muy bien. Vamos a ver una tercera bienaventuranza. También está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, el versículo 15. Nidia, por favor. Dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Qué bendición, ¿no? Qué bendición esta otra bienaventuranza, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Porque prácticamente cuando una persona no está en Cristo, entonces está expuesta. El apóstol Pablo lo entendió y dijo, nosotros somos como cartas abiertas para ser leídas. O sea, nosotros estamos así, prácticamente como Dios nos envió a este mundo. Pero no lo está hablando en un sentido literal, sino figurado, para que nosotros no nos coja cualquier viento de doctrina, cualquier estratagema, cualquier persona que esté desordenada en la fe y terminen enseñando y haciendo cosas indebidas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Para que en esta seamos guardados con nuestras ropas, como dice el libro de Eclesiastés, dice que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos y en todo tiempo haya ungüento sobre nuestras cabezas, ¿sí? Entonces, es necesario lo que estamos haciendo en la noche, Nidia y cada uno de los que estamos a través de estas plataformas. Estamos orando a una hora en donde muchos están descansando. Muchas veces nosotros nos levantamos más temprano mientras otros siguen durmiendo. Por eso dice, bienaventurado el que vela y guarda su integridad y guarda su moral y no vende sus principios para que no termine mal. Mire cuántas personas, Nidia, terminan divulgando sus propios secretos. Como alguien dijo en una frase, uno es dueño de lo que calla, pero se vuelve esclavo de lo que habla. Siempre ha sido así. Hay personas que divulgan sus secretos, que venden sus principios por dinero, venden sus valores, todo, negocian su vida, porque no le encuentran el sentido que verdaderamente solo el Evangelio en Cristo Jesús nos puede dar. Yo me imagino cuando el apóstol Pablo se le corrió el velo, se le quitaron las vendas de la religiosidad y yo creo que él mismo se avergonzó y mucho tiempo tuvo que haber durado así, como apenado con el Señor.
creyendo que estaba haciendo bien y terminó haciendo mal. No me alcanzo a imaginar la sorpresa, personas que digamos estuvieron en un monasterio, en un convento, que dedicaron tanta vida a estudios, a tanto disciplinas fuertes, pero cuando llegan a Cristo Jesús, todo eso que para ellos les parecía fabuloso, lo mejor, resulta que era prácticamente lo que menos debieron haber hecho en la vida. Entonces, notemos, debemos de darle gracias a Dios, debemos darle gracias a Dios. Si usted considera que Dios no bregó mucho con usted para sacarlo de la religión, de la tradición, pues mejor, mucho mejor. Porque hay personas que entre más arraigadas, más difíciles de sacar de allá. Entonces, ahí tenemos esta tercera bienaventuranza. Vamos a leer una cuarta que también está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, el versículo 9. Mini diecita. Sí, Señor, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ajá. ¿Qué piensa mi Nidia? Qué privilegio, ¿no? Ser invitados nada más y nada menos que a la cena de las bodas del Cordero, Nidia. Sí, sí, Señor, yo creo que y en esta semana de que estuve en el viaje, yo creo que en Dios todo lo que suceda, así nos arrugue un poquito el corazón, con Dios todo es ganancia. Somos bienaventurados porque aunque en el momento uno no entienda el porqué de las cosas y el para qué, desde que Dios esté, o sea, todo obra para bien. Entonces somos bienaventurados para eso. Estamos invitados a una gran cena con Él. Entonces, eso es más que, o sea, eso llena más que cualquier cosa en esta tierra. Así es, mi Nidia. Y esos privilegios, ¿no? Privilegios, ¿verdad? Que uno dice, pero yo no me hallaba en un lugar como eso. Imagine, nada más, nada menos que en el cielo. En el cielo seremos invitados. Y por si de pronto alguno duda, mire lo que dice el Señor. Estas palabras son verdaderas de Dios. Para que no nos quepa la menor duda de que sí estamos invitados a unas bodas y que Él mismo se va a encargar de que nuestras vestiduras sean diferentes. ¿Cómo debe ir uno, Nidia, a una celebración así especial? ¿Se va de cualquier forma o se arregla bien? Uno se arregla bien, se arregla muy bien. Aparte que yo me imagino que más un vestido y demás es, ay, como esa paz, como ese gozo, como ese encuentro, como lo logré, como, no, mejor dicho, es algo indescriptible, pero sí se debe sentir muy, muy, muy bonito, muy afortunado y me emociono. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Eso da como esas famosas maripositas en el estómago donde uno tiene ese nervio, los nervios bonitos, esos nervios de ansiedad, de decir qué sorpresa y a la vez qué privilegio, sí, excelente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por ese aporte. Vamos a leer una quinta bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, por favor. 26. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Poderosa bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Sabía mi Nidia que nosotros nacemos 2 veces y morimos solo una? Mientras que los que no conocen del Señor mueren 2 veces y nacen una.
porque nosotros nacimos una vez físicamente y nacimos otra vez espiritualmente y vamos a morir solo una vez. Mientras que los que nunca conocieron al Señor o le dieron la oportunidad que Él entrara a sus vidas, no solamente nacieron una vez físicamente, sino que van a morir también físicamente y espiritualmente. Entonces, a eso se refiere el Señor. Bienaventurados, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque ya la muerte desaparece. En el mismo libro de Apocalipsis dice que la muerte va a huir de las personas. Se van a, o sea, no va a haber no van a poder morir en ese tiempo del milenio. En el milenio nadie va a poder morir, aunque intente quitarse la vida. Es un misterio, porque a la final, Nidia, la muerte es un espíritu. ¿Sí? La muerte es un espíritu. No es solo la cesación de la vida de un ser humano, sino es un espíritu que se apodera de un cuerpo y lo deja inerte. Entonces, ese espíritu de la muerte va a ser vencido. De hecho, ya fue vencido, pero va a ser neutralizado durante 1000 años. Nadie va a poder morir, porque dice que los que no mueren, entonces van a reinar y serán sacerdotes con el Señor, porque vamos a reinar en esta tierra durante ese tiempo. Entonces, de ahí vienen las bodas del Cordero y estaremos por siempre con el Señor. Entonces, son bienaventuranzas que nos deben llenar de entusiasmo, de alegría, de decir, aunque hay cosas, ¿verdad? Que uno se duele el corazón. Yo estaba en la madrugada un poco afligido por todas estas muertes, que son más de 10,000 personas que murieron como en 4 días en 2 tragedias. La tragedia de Marruecos con el terremoto y en la tragedia de Libia con estas 2 represas de agua que se rompieron y inundaron las ciudades, mataron a muchas personas. Y añadámosle lo que pasó en Grecia con estos incendios forestales que no los pueden controlar, las inundaciones en Brasil, los jóvenes que se quitan la vida. O sea, es mucha gente que está muriendo a diario y eso le aflige a uno. Eso lo aflige a uno porque aunque es el cumplimiento de la palabra, es inevitable que suceda, pero como seres humanos nos da dolor porque sentimos que, pues Dios mío, lo que están viviendo muchos, personas que todavía pueden estar debajo de los escombros del terremoto y los que están en hacinamiento, de pronto en un estadio, en una iglesia, en un colegio, viviendo de una manera muy difícil, sin los servicios básicos que necesita una persona, sin alimento. O sea, todo esto le mueve a uno el corazón, Nidia. Dice, Dios mío, tremendo, estamos en los últimos tiempos. Y todavía hay personas que no creen, todavía hay personas que siguen preparando como su fiesta, sus cosas, o sea, haciendo un programa como si nunca se fueran a ir de esta vida. Es muy lamentable llegar a ese extremo, como ignorar que estamos en los últimos tiempos. ¿Qué piensa al respecto, Nidia, acerca de lo que acabo de hablar, de estos últimos tiempos? ¿Cómo los ve una niña tan joven como su merced? Por favor. Pastor, sí, también me da mucha tristeza. Bueno, porque lo que usted dice, hay personas que están ahorita en refugios sin saber nada de su familia pues las catástrofes que están pasando, entonces debe ser muy duro y si no conoce a Dios aún debe ser más duro para ellos. Y adicional, pues no, o sea, no tampoco, o sea, no me baso solo como en la parte de las catástrofes que pasan, sino a diario. O sea, porque yo veo como que en especial la juventud, donde yo vivo, siempre ha funcionado como un expendio de drogas. Entonces, tengo como la oportunidad de estar viendo las niñas, los niños, señores, señoras, con el tipo de consumo y de que en vez de que algo mejore,
no mejora, sino que como que cada vez son más los que caen. Entonces, sí me conduele muchísimo eso, me duele mucho porque pues he visto caer personas que una vez jugaron conmigo así, que jugamos ahí en la cuadra Yermis y todo eso. Entonces yo digo, la vez pasada cuestioné y le decía a Dios que por qué escoge como tan poquitos para que lleven su palabra, porque pues yo digo, uno ve discotecas por todo lado, ve expendios de droga por todo lado, porque yo digo, bueno, fuera que lo quitaran de acá y ya se erradicara, pero no, si lo quitan de acá, lo ponen en otro lado, bueno, pero entonces yo digo, somos muy poquitos los que queremos llevar la palabra para tanto trabajo que hay, porque es que es muchísimo. Entonces sí, me da muchísima tristeza eso. Sí. Ahí se cumple lo que dice la palabra, Nidia, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pocos, Sí, sí, porque señor. sí, son pocas las personas que verdaderamente quieren y están dispuestas, tal vez porque no ven la dimensión de la necesidad, que un joven que parta sin Cristo prácticamente pasa a una eternidad donde ya no hay retorno, no se puede hacer nada. Y así como ellos, mucha gente. Y yo muchas veces digo, Señor, que se conviertan los que venden, más, igual los que consumen, pero es que los que venden son los que hacen más daño, ¿sí? Porque si no hubiera quien vendiera, quien indujera, ¿sí? Entonces, que se convierta, como dice, como alguien dijo, de nada sirve limpiar la telaraña si no se mata la araña, ¿cierto? La araña es la que hace las telarañas. Entonces, que se conviertan estas personas que son cabecillas, que al convertirse en ellos, prácticamente los demás terminan siguiéndolos también. Pero bueno, mi Nidia, esto es algo que está ahí en nuestros corazones y que tenemos que hacer poco o mucho, pero tenemos que hacer. Tenemos que hacer algo para que este evangelio llegue. Por eso nosotros aquí en la mañana, en las noches, lo hacemos virtualmente, pero también vamos a las casas con los altares y también en los cultos presenciales. O sea, no parar, que lo importante es, aunque sea poquitos, pero ganar a alguien. Y como todas las iglesias hacemos de a poquito, pues sí, lo que usted dice tiene toda la razón, Nidia, y es lamentable que hayan tantas discotecas, que hayan tantos lugares de expendio, que hayan tantos cantinas, tantos lugares de ocio, de mal, pero ahí está nuestro trabajo, ahí está nuestro gran trabajo, llegar a más personas. Y por eso el Señor nos está diciendo, bienaventurados los que puedan resucitar en esa primera resurrección, ¿sí? Para poderle hacer bien a muchas otras personas. Vamos a leer esta sexta bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, Nidia, por favor. Dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Imagínense, vengo pronto y dice bienaventurado, ¿no? Es como la misma palabra que leímos en el capítulo 1, verso 3. Bienaventurado y que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque hay personas que de pronto no la están guardando, sino la están cuestionando. Están tratando de colocar otra palabra, ¿sí? Darle otro contexto, otra interpretación. Y muchas veces, Nidia, no es lo que diga la palabra como tal, porque ella es inerrante. El problema son los que interpretan la palabra a su acomodo, ¿sí? Como si estuvieran descubriendo lo que no se ha podido descubrir. Y resulta que son personas que no se pueden estar quietas, como que no aceptan la sencillez del evangelio. El evangelio no es complicado, somos nosotros los que lo complicamos. El Señor Jesús, mire, Nidia, cuando le estaba lavando los pies a los discípulos,
el apóstol Pedro no quería que le lavaran los pies. Y él dijo, no, Señor, no, yo no me voy a dejar lavar los pies. Y el Señor Jesús le dijo algo tan sencillo, Pedro, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Oiga, mire, algo tan sencillo, Nidia. Algo, pero la gente complica. Dice, es que usted para ser cristiano tiene que hacer esto. No, solamente acepte a Cristo Jesús. Y dejemos que el Señor Jesús crezca en sus corazones. Dejemos que Dios está haciendo la obra. Es como una semilla que se siembra bajo la tierra. Ella está haciendo su proceso. No la vemos, pero a los días ya se ve un tallito. A los otros días ya se ve una flor. Y a los otros días ya se ve un fruto. O sea, el hecho de que no la veamos no quiere decir que no está procesándose. Así pasa con una persona que comienza su camino en el Señor, pero a veces le llenamos de tantos requisitos que lo que hacemos es matarle la fe, matarle la esperanza, el anhelo que tenía de estar en el Señor. Entonces, ahí vemos que dice el Señor, bienaventurados los que guardan las profecías de este libro. Porque eso es la palabra, la Biblia toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la profecía de Dios. Dios está hablando a futuro. Siempre está hablando a futuro. Entonces, el futuro de hace 20 años es hoy. Hoy es el futuro de hace 20 siglos. Hoy es el futuro de hace 4.000 años. Entonces, nosotros ya estamos en el futuro. Somos las personas, la generación que estamos viendo lo que muchos escribieron. Entonces, guardar con fidelidad. Pues este mensaje, pues yo se lo dirigiría a aquellas personas que siempre están escudriñando, leyendo y como que le creen más a la Real Academia Española que a la palabra de Dios. Le creen más a Google que a la palabra de Dios. Le creen más a personas que de pronto a libros sagrados, pero como anónimos, que a la palabra de Dios. Yo creo que esta palabra que tenemos es bendita y nos ha hecho mucho bien. En donde dice Jesús es mi pastor y nada me faltará, hay que creerlo. Hay que creerlo. Donde dice no temas porque yo estoy contigo, hay que creerlo. Eso no hay que ponerle más arandela ni que en qué tiempo se escribió y a quién se lo dijo y el Señor ya esa palabra. No, esa palabra se sigue cumpliendo. Cuando el Señor dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Él vino a darnos vida en abundancia, esa palabra, dejémosla ahí, es una promesa hermosa. ¿Sí? Es como cuando uno le da un te quiero a una madre, a un padre, a un hermano, a una esposa, a un esposo, a un hijo. Ese te quiero tiene validez permanente. Entonces, así mismo pasa con la palabra de Dios. Hay mucha proliferación, Nidia y Elenita, que tiene su cámara ahí. ¿Sí? Hay mucha proliferación, mucha palabra. Hoy en día hay que tener mucho cuidado a quién oímos, a quién le prestamos el oído. ¿Sí? Entonces hoy en día ya los grupos homosexuales, entonces ya ellos tienen un espacio en el cielo porque toca abrírselo. No, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si nosotros nos ponemos a adornar y a decir no, entonces la gente no va a querer cambiar, va a querer, piensan que pueden entrar como quieren, ¿no? Uno tuvo que haber dejado algo. El Señor dice, el que robaba no robe más. El que se embriagaba no se embriague más. Entonces hoy en día somos los salvadores, ¿no? Nosotros no somos los salvadores, somos una voz. Nosotros somos una voz alertando, hablando las verdades de Dios, para que nadie tenga excusa de que debe haber un cambio de vida. Un cambio de vida debe ser notorio, o si no, entonces hagamos males para que nos vengan bienes. No, así no es la palabra del Señor. Porque hoy en día, pues, lamentablemente,
en este trabajo uno tiene que compartir con muchas personas, muchos ministros de Dios, pero muchos están desviando la verdad. Desafortunadamente la están desviando. Están rebajando, están haciendo mezclas con levadura del mundo y metiéndolas a la iglesia. Que Dios nos guarde, porque cada uno somos responsables de lo que enseñamos, de lo que interpretamos. Bien, mi Diecita, vamos a leer esta última bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué piensa de esa última bienaventuranza, Nidia? Yo sé que no, la perfección no la alcanzamos, pero Dios con su gracia, con su amor y eso nos enseña, nos forma, nos edifica, y el congregarnos y todo eso va a hacer que nosotros lleguemos allá, que seamos bienaventurados, que mantengamos nuestra ropa limpia, porque pues la palabra de Dios no es en vano. Lo que su merced decía ahorita es tan cierto. Lamentablemente hay personas que adaptan la palabra como si leyeran un libro cualquiera. Entonces, la entendieron así, así la aplicaron, y lamentablemente ellos están haciendo que otras personas se desvíen. Entonces, entra una persona a la iglesia, o sea, yo lo digo por experiencia porque lo sigo viendo, y llega la persona a la iglesia y de una vez es con un impulso, una fuerza que se tiene que bautizar ya, que porque así debe ser y que es una ordenanza de Dios que se tiene que bautizar, que así no se tiene que vestir. O sea, he visto cómo sacan a personas de la iglesia solo pues porque se visten con un jean y demás. O sea, como que solo aplican como una ley a los que ellos se aferran, que leyeron en alguna parte de la Biblia, se aferran a esa ley, pero no se aferran al amor de Dios, no se aferran o no se dan cuenta el cambio que Dios ha hecho en ellos o ellos quién eran, pero empiezan como a medir como un nivel de santidad por cada persona, de quién puede, quién no puede, qué debe, qué no debe, cuando si nosotros somos conscientes el cambio y todos los procesos que pasan en la vida de cada persona que se congrega, eso lo hace únicamente Dios, porque Dios es el que lo conoce a uno y él empieza como a tocar por aquí, por allá, a mostrar, a través del pastor nos enseñan, nos guían y todo eso, y se va haciendo un paso a paso. Entonces, es como si yo llego nuevo a una iglesia y ya de una vez, no, es que va a haber un retiro, se tiene que bautizar, porque bautícese, que no, o sea, y uno no sabe ni qué es eso, hasta ahora está aprendiendo. Y o adicional también con el nivel de santidad, entonces le inculcan tanto como que la ley, que la palabra dice, y eso es pecado, y esto no sé qué. Tras de que uno llega a los pies de Dios valiendo cero porque uno no tiene amor propio, no cree ser merecedor de cosas bonitas, no cree que tenga un padre que lo ama, o sea, tanta cosa así, y llega la persona que supuestamente lo va a guiar a uno espiritualmente con una cantidad de exigencias a que uno tiene que morir ya o sea, a algo que es imposible, que solo Dios lo puede hacer, que si uno le entrega las cosas a Dios, Dios las hace, no uno. Entonces, como que se saltan todas esas cosas y empiezan a poner listas, y a poner leyes, y a poner cosas. Entonces, pues las personas finalmente, o sea, yo me voy, yo no nací para esto, y se van peor. Y adicional, ya es muy complicado de que esa persona le dé la oportunidad a otra congregación, a otro pastor. Entonces, sí deberían ser muy prudentes con ese tipo de cosas, porque uno, o a mí me pasó, porque pues nos criaron fue así de esa forma. Entonces, como que vamos a la iglesia, que no, hay que una falta, hay que una cosa, y entonces, y tras de que uno cree que hace algo y ya no merece nada, entonces peor, se aparta uno siempre, uno no puede, yo no sirvo para esto, y se cierra
a conocer un amor real, un amor bonito, que Dios me quiera cuidar, el que Dios quiera lo mejor para mí, el que Dios cierra cosas que yo permití que se abrieran y que es un proceso, sí, que duele, sí, pero uno tiene la paz, tiene el gozo, el acompañamiento ahí, dispone una familia espiritual, los pastores, los líderes, que cuando uno se siente como que uno puede hablar y todo eso. Es muy Correcto. diferente, es totalmente diferente a lo que la gente trata de, como de imponer, porque eso ni siquiera es enseñar, ni siquiera es imponer algo que se les creó ellos en la cabeza y que así tiene que Dios. O sea, que así son las cosas con Dios, que es sacrificio, que es mejor dicho, y las cosas no son así. Entonces, pues sí, triste por eso, porque hay personas que ya no quieren ni que uno les nombre a Dios. Sí, así es, Nidia. Mire que hay algo que es bueno que las personas tengan en cuenta. Y yo voy a tratar de resumirlo de la siguiente manera, mi Nidia. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, Él quería vivir dentro de nosotros. Y ese ha sido como su objetivo, vivir dentro de nosotros. Porque es posible, Él nos hizo templo del Espíritu Santo. Pero cuando Él no vive dentro de nosotros, entonces nosotros creamos una figura que da la sensación de que Cristo está ahí. Entonces, es mejor vivir en Cristo que vivir la vida cristiana, porque la vida cristiana son normas. La vida cristiana es una falda o un vestido o un maquillaje o un lenguaje o una forma. Es como si fuera una cultura. Y cuando se creó la cultura o la vida cristiana, se sacó a Cristo. Cuando se creó la vida cristiana, se sacó a Cristo. Y usted en la Biblia no encuentra vivir la vida cristiana, sino vivir a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el que vive a Cristo tiene misericordia. El que vive a Cristo le tiene paciencia al que recién llega. El que vive a Cristo perdona, comprende. Pero cuando uno quiere una vida cristiana, entonces mucha gente dice, está peinado como cristiano. ¿Cómo se peina un cristiano? Sería la pregunta. Está vestido como cristiano. ¿Cómo se viste un cristiano? O sea, ¿cómo se puede definir algo así? ¿No? Es imposible. Entonces, muchas personas dicen por el vestido, por la forma de hablar, por el famoso Dios te bendiga, ¿no? No todo el mundo está hablando del mismo Dios. Cuando dicen Dios te bendiga, ¿no? Un mendigo, un indigente, un ladrón también dice Dios te bendiga. Entonces, ¿cuál es el Dios de ellos? ¿Con qué Dios están bendiciendo? Entonces usted no le puede decir amén a todo lo que oye, porque no todo el mundo se está refiriendo al mismo Dios. Entonces necesita, y pues todos los que tuvimos la oportunidad de estar en esta transmisión hoy, con este tema hermoso de las bienaventuranzas, 7 bienaventuranzas que leímos todas 7 en el libro de Apocalipsis. Para quienes no pudieron tomar apuntes, se las voy a citar. La primera está en Apocalipsis 1:3, la segunda en Apocalipsis 14:13, la tercera en el capítulo 16, verso 15, la cuarta en el capítulo 19, verso 9, la quinta en el capítulo 20, verso 6, la sexta en el capítulo 22, verso 7, y la séptima en el capítulo 22, versículo 14. Ahí, para que usted tenga ese estudio, la repase, las lea con detenimiento allá en su casa, en su trabajo, donde tenga un lugar, y piense en esas bienaventuranzas y le dé gracias a Dios porque usted está dentro de esas bienaventuranzas. Usted es esa persona a la cual Dios está diciendo, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que guarda,
bienaventurado el que lava sus ropas, bienaventurado el que tiene acceso a Dios. Amén. Les bendecimos sus vidas. Nidia López, muchísimas gracias por sus valiosos aportes. ¿Quiere decirnos algo, Nidia, ya para terminar y despedirnos por hoy? No, gracias, pastor, a usted por darme la oportunidad. No, decir que para las personas que tal vez más tarde se conecten, pues porque sé que las que están ahorita son conocedoras de Dios, el pastor las ha guiado, entonces gracias porque nos ha enseñado el Dios de amor, la doctrina correcta, bueno, nos ha quitado muchísimas cosas que tal vez traíamos arraigadas, pero entonces como que tener en cuenta que con Dios todo es ganancia, que la buenaventuranza es verdad y que lo que estemos pasando acá en la tierra no importa. Dice el pastor, lo que veamos, este no es el final, así no es como vamos a terminar. Vamos por algo muy bonito, muy maravilloso. Hay que dar los versículos para que corroboren y no, pues continuar adelante. Muy bien, excelente, mi Nidia. Muchas gracias, Dios la bendiga. Y bueno, quedan invitados cordialmente para mañana, con la ayuda del Señor, 9 a.m. Esta noche en punto de las 10 también estaremos haciendo oración. Usted puede ingresar a través de este enlace. Y bueno, para quienes vayan a ver por diferido esta transmisión, que Dios les bendiga. Dios bendiga grandemente sus vidas. Tenemos aquí a Viviana Pineda. Esperamos que ya esté bien. Ojalá que ya esté en su casita. Estuvo en unos chequeos médicos. Pero bueno, ahí está la palabra. Todavía está allí Vivianita. Si nos puede regalar su saludo. Mi pastor, muy buenos días, bendiciones, bendiciones para todos. Amén. Y todavía estoy por aquí internada, pero bueno, confiando en Dios y nada, bienaventurados somos, mi pastor, y bienaventurados los que tienen la oportunidad de pasar por estos procesos porque podemos testificar de que Dios es fiel y que Dios no nos abandona en ningún momento, mi pastor. Exacto, mire. Se da cuenta, nosotros le sacamos el mejor provecho a todo, ¿no? Cuando hay motivos para llorar, reímos. Así es, mi pastor. Ay, Vivis, Así es. que Dios la Cuando bendiga. vivimos en la vida de Cristo, mi pastor, cuando vivimos con Él, estamos seguros de que cuando no tenemos esa cantidad de dogmas y sentimos a Dios lejos, estamos seguros de que todo es más fácil, de que si vivimos esa vida de que cuando hay tormentas, estamos tranquilos y confiados de que Él tiene el control. Amén, en absoluto. Que Dios nos bendiga, Dios bendiga su vida, Vivianita, que esos exámenes salgan muy bien, que ya la palabra está dada, las promesas están ahí y bueno, a nosotros nos pasan cosas para tener que contar después. O si no, ¿cómo sería? Dios le bendiga, Vivianita, y pronta recuperación, pronto regreso, sus niños, su esposito le deben estar echando mucho de menos en la casa. Ay, Dios. Es tremendo cuando una mujer falta y sobre todo una mujer tan amada, tan valorada. Cuando no está en la casita, Dios mío, se siente un vacío muy grande. Dios la bendiga. Yo, Vivianita, pronta recuperación, feliz retorno a casita. Y esta noche nos volvemos a conectar tipo 10 p.m., perdón, 10 p.m. Que tengan un feliz resto de día, que estén muy bien. Felicidades. Muchísimas gracias, pastor. Gracias, Nidiecita, qué palabra tan bonita. Hoy me pude conectar, gracias a Dios, hoy no ha habido tanto movimiento, entonces hoy estoy acá escuchando. Bueno, muy bien.